Muy buenos días, que Dios te bendiga. En este día me siento feliz de poder compartir contigo este momento de estudio de la palabra de nuestro Dios. Quisiera recordarles que este es el tercer estudio que estamos teniendo de la serie de 20 estudios. El estudio de hoy se titula La oración y la fe. Así de que todo lo que estamos estudiando es acerca de la palabra de Dios. Estamos estudiando algo que tiene que ver con ser cristiano. Estos estudios tienen el propósito de enriquecer nuestra vida espiritual, caminar más de cerca con al cual nosotros nos sometemos, que es Cristo Jesús. Por eso nos llamamos cristianos, porque seguimos los pasos de Jesús. Así es de que quisiera, antes de iniciar el estudio en esta hora, que pudiéramos escuchar esta preciosa alabanza que nos ayuda a comprender lo que significa la oración. Así es de que vamos a escucharlo. El poder del cristiano está en la oración. El que ora constante vencerá en todo tiempo la tentación. El poder del cristiano está en Jesús. Y Cristo nos dijo, orad siempre, siempre, porque la respuesta está en la oración. Y el enemigo caerá vencido, caerá ante tus pies. Y en toda lucha y en toda prueba tú podrás vencer. Si oras ferviente con toda tu mente y tu corazón, las fuerzas del mal querrán destruirte y tu ferirte, pero no podrás. Y el enemigo caerá vencido, caerá ante tus pies. En toda lucha y en toda prueba tú podrás vencer. Si oras ferviente con toda tu mente y tu corazón, las fuerzas del mal querrán destruirte y tú ferirte, pero no podrás. El poder del cristiano está en la oración. El que ora constante vencerá en todo tiempo la tentación. El poder del cristiano está en Jesús. Y Cristo nos dijo, orad siempre, siempre, porque la respuesta está en la oración. Y el enemigo caerá vencido, caerá ante tus pies. En toda lucha y en toda prueba tú podrás vencer. Si oras ferviente con toda tu mente y tu corazón, las fuerzas del mal querrán destruirte y tú ferirte, pero no podrás. Las fuerzas del mal querrán destruirte y tú ferirte, pero no podrás.
Amén. Ahí podemos nosotros ver cómo el poder de la oración. Vamos a... Perdón por esa interrupción. Vamos a continuar en nuestro estudio. Vamos a orar antes de poder tener la Biblia, los textos bíblicos para así pedir la dirección de nuestro Dios. Oramos. Querido Dios que estás en los cielos, en esta hora te agradecemos porque nos permite, Señor, en un día maravilloso como hoy, nos permites abrir tu palabra y poder escucharla, leerla, Señor. Pero también te pedimos, Señor, nos des la oportunidad de guardarla en nuestro corazón y obedecerla. Te pedimos tu Santo Espíritu mientras estudiamos, oh Dios, para poder comprenderla. Él fue el que la inspiró y ahora, Señor, te pedimos que pueda también así inspirar nuestras almas para poder vivir lo que tú nos enseñes en este momento. Te lo suplicamos en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, vamos a estudiar la palabra de nuestro Dios. Vamos a colocar nuestro estudio que tendremos en esta hora. La oración y la fe es el tema número 3 que tenemos. Y la primera pregunta nos dice, ¿cómo nos comunicamos con Dios? ¿Cómo nos comunicamos con Dios? Bien, nosotros sabemos que hoy tenemos medios de comunicación. Una de las formas más directas que todos tenemos de comunicarnos es a través del teléfono. Pero, ¿cuál será el medio que Dios nos dejó para comunicarnos con Él? Vamos a buscarlo en la misma palabra de Dios, en el libro de Daniel, capítulo 9, versículo 3. Daniel 9:3 dice, y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno y cilicio y ceniza. La pregunta es, ¿cómo nos comunicamos con Dios? Según el profeta Daniel, dice que él volvió su rostro buscándolo en oración y ruego. La respuesta correcta a la pregunta es la oración. ¿Cómo nos comunicamos con Dios? A través de la oración. Ahora, ¿qué es la oración? La segunda pregunta, ¿qué es la oración? Si vamos a Primera de Samuel, capítulo 1, versículo 9 al 15, nos va a dar una idea qué es la oración. Vamos a mirar una persona, vamos a leer de una persona en acción haciendo la oración. ¿Cómo se hace la oración? ¿Qué es la oración? Y vamos a leer el versículo 9 hasta el 15. Y dice, y se levantó Ana después de que hubo comido y bebido en Silo. Y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en la silla junto al pilar del templo de Jehová, ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. E hizo voto diciendo, Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva y te acordares de mí y no te olvidares de tu sierva, sino que dieras a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida y no pasarán navaja sobre su cabeza. Mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí estaba observando la boca de ella. Pero Ana hablaba en su corazón y solamente movía sus labios y su voz no se oía. Y Elí la tuvo por ebria. Entonces le dijo Elí, ¿hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. Y Ana le respondió diciendo, no, Señor mío,
Yo soy una mujer atribulada de espíritu y no he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. ¿Qué es la oración? Es la pregunta. Aquí tenemos una persona que está haciendo una oración y está en la Biblia, está registrada en la Biblia. Estábamos leyendo en 1 de Samuel, capítulo 1, versículos 9 al 15. Esta mujer había ido al templo a adorar a Dios, que estaba eh, para ella en una ciudad llamada Silo. Ahí estaba el templo a donde ella había ido a adorar y especialmente había ido para orar y clamar a Dios. No olvidemos que la casa de Dios es la casa de oración para todas las naciones. Ese es el propósito cuando vamos a la casa de Dios para orar, para clamar a Dios, para entregarle todo lo que nosotros tenemos, nuestros sueños, nuestras tristezas, todos nuestros dolores, pero también nuestras alegrías. Esta mujer fue al templo para orar, para clamar a Dios y hacerle una petición. Ella tenía un problema, registra la Biblia, que no podía tener hijos. Cuando fue al templo, derramó su alma, clamándole a Dios, diciéndole la verdadera razón por la cual ella había asistido a la iglesia ese día. Le contó todo su problema, pero también le dijo, si me lo das, también lo voy a dedicar a tu grande nombre. Mientras ella oraba en su mente, nadie escuchaba. De esta forma tú y yo también podemos hablar con el Señor, ya sea en la iglesia, ya sea en tu casa, ya sea en el trabajo, en el camino, donde tú estés. Podemos hablar con el Señor. Es lo que estamos aprendiendo ahora acerca de la oración. Y esta mujer clamaba, pero no se oía una palabra que salía de su boca, pero movía sus labios. El sacerdote Elí la miró y pensó que estaba ebria porque no escuchaba una palabra más, hacía movimientos con su boca. Ahí podemos ver nosotros cómo nos equivocamos muchas veces. Hay personas que te juzgarán por lo que te ven, mas Dios mira y escucha lo que hay dentro de ti. Por eso la oración es tan importante en nuestra vida, que podamos nosotros aprender a orar. Y hoy se trata específicamente este tema acerca de la oración. Ahí está esta mujer atribulada, pero ¿qué es lo que queremos nosotros sacar de estos versículos de la Biblia? La respuesta a qué es la oración. La oración es hablar con Dios como a un amigo. Eso es orar. No es repetir algo que te aprendes de memoria para poderle decir a Dios lo mismo que otro quizás escribió. No. Algunos tienen como costumbre, y lo cual es palabra de Dios también, cuando el Señor Jesús enseñó el Padre Nuestro. La idea, el mensaje que tiene la Biblia, cuando Jesús escribe o les dice a sus discípulos, mejor dicho, que cuando oren deben orar como dice el Padre Nuestro, no es que puedan repetir esas palabras, sino las hagan o las hagamos nuestras. Que pensemos que tenemos un Padre y nosotros somos sus hijos. Tenemos un Padre en los cielos, que Él es santo y que debemos acercarnos a Él con reverencia, de la manera correcta. Debemos caminar en este mundo de una manera correcta. Eso es lo que significa el Padre Nuestro. Hacer la voluntad de Él en la tierra como se hace en el cielo. Pero muchas veces confundimos que orar es una repetición de algo, cuando eso no es lo que enseña la Biblia. La Biblia me enseña que muchos personajes oraron en la Biblia, pero derramaron su alma, clamaron a Dios, pero le contaron lo que vivían en ese momento, en ese instante. Ahora mismo también podemos hacerlo nosotros, contarle lo que nosotros estamos pasando, lo que estamos sintiendo. Eso es la oración. Hablar con Dios como hablas con un amigo y le cuentas todo, tu alegría o tu tristeza. Esa es la oración. Hablar con Dios como con un amigo. Ahora, la tercera pregunta es, ¿cuánto poder tiene la oración sincera? Santiago 5:16
Vamos a buscarlo. Santiago 5:16 dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Aquí hay algo importante. Confesaos vuestras ofensas unos a otros. Debemos pensar, la palabra de Dios nos está indicando lo que la pregunta decía. ¿Cuánto poder tiene la oración sincera? La Biblia responde que tiene la oración eficaz del justo, puede mucho, tiene mucho poder. Esa es la respuesta correcta a la pregunta. ¿Cuánto poder tiene la oración sincera? Tiene mucho poder. Pero quizás al leer el versículo te venga una pregunta. Pero el versículo dice, confesaos vuestras ofensas. Entonces quiere decir que yo debo confesarle a otro mientras estoy orando. No, lo que la Biblia está diciéndote es lo mismo que Jesús enseñó en los evangelios. Que debemos nosotros confesar nuestras ofensas, dice Santiago, es en otras palabras, debemos pedir perdón o dar perdón a alguien que nos ha pedido perdón y nosotros no estábamos dispuestos a darlo. La oración nos enseña que debemos desprendernos de aquellas cosas que nos hacen daño, nos han hecho daño y nosotros también hemos hecho daño a otros, pero no, a muchas veces no estamos dispuestos a dar el perdón ni a recibirlo de otros. La oración, para que tenga poder en mi vida y en la tuya, debe llevar esa distinción y es de que debemos nosotros aprender a perdonar. Y eso está escrito. Aun cuando en lo que Jesús enseñó a sus discípulos, la oración modelo del Padre Nuestro. Ahí lo enseña. Perdónanos como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Eso es lo que está enseñándonos este estudio. Esta pregunta nos enseña de que nosotros debemos confesar nuestras ofensas, pero lo más importante es cuánto poder tiene la oración sincera. Tiene mucho poder. Ahora, la 4 es en nombre de quién debemos orar. San Juan 14:13. En nombre de quién debemos orar. Vamos a tocar en San Juan 14:13 y dice, todo lo que pidieres al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Aquí, en el nombre de quién debemos orar. En el nombre de Jesús. Él mismo nos está diciendo que debemos orar en el nombre de Jesús. Ahora, explico un poco acerca de esto de orar en el nombre de Jesús. Resulta de que Jesús, la Biblia declara que Él es nuestro hermano mayor, porque se hizo hombre como nosotros. Y al hacerse hombre como nosotros, nos está diciendo de que si Él es nuestro hermano, Él está llamando a nuestro Padre Celestial, su Padre, también es nuestro Padre. Y debemos acercarnos a Él con confianza, en calidad de hijos. Cuando nosotros aceptamos a Cristo, eso que aceptamos a Jesús y queremos vivir como Él vivió, Él nos dio potestad de ser llamados hijos de Dios. El hacernos hijos a nosotros nos da la garantía de que nosotros podemos ir con confianza, acercarnos en plena confianza para alcanzar oportuno socorro. Debemos nosotros ir con aquella seguridad de que Él escuchará nuestras oraciones. Orar en el nombre de Jesús es saber de que pertenecemos a la familia del cielo, la familia de Dios. Él quiere que nosotros entendamos que la oración es el medio que Él dejó para nosotros tener esa comunicación íntima con Él.
Orar en el nombre de Jesús también tiene una dimensión más amplia y profunda. Yo, perdón, siempre hago este ejemplo acerca de la carta. Cuando uno escribe una carta, primero escribe a quién le envía la carta. Esa carta se le estamos enviando, que es la oración, es al Padre Celestial. Por eso decimos Padre nuestro que estás en los cielos. Pero no solamente eso, después de que hablamos de lo maravilloso que Él es y lo reconocemos a Él como Él es, como santo, como amoroso, tierno, que nos ofrece su perdón, pero también le queremos expresar lo que hay en nuestros corazones, en nuestra mente, en nuestra vida. Queremos expresarle el dolor o la alegría. Ahí ponemos, después de este corto saludo, paso a lo siguiente. Después que le expresamos todo nuestro dolor o nuestra alegría, se hace lo siguiente en una carta. Se pone la firma de quién la hizo o quién la envía. Ahí está diciendo San Juan 14:13 que nosotros cuando oramos debemos orar en el nombre de Jesús. Al orar en el nombre de Jesús, nosotros lo que estamos reconociendo, porque Jesús nos ha indicado que lo hagamos así, es que en el cielo no nos conocen a nosotros, porque nosotros somos humanos. En el cielo se conocen solamente a uno, y a ese es a Cristo Jesús. En Él es que nosotros somos reconocidos en el cielo. Él es el que intercede. Cuando, si tomáramos literalmente como si nosotros estamos en la oración escribiendo una carta, cuando le envías la carta al cielo, en el cielo no conocen tu dirección ni conocen tu nombre, pero sí conocen a uno que es Cristo Jesús. Cuando dicen de quién es esta carta y dicen viene de parte de tu Hijo Jesucristo, de inmediato la atiende el Padre. Pero imagínate como cuando tú recibes correo, esa carta, lo primero que tú haces es leerla por encima y lo que quieres saber quién le envía. Y cuando tú sabes que quien te envía esa carta no tiene tú no tienes nada que ver con esa persona o con esa entidad que te la está enviando, tú lo que haces es tirarla porque no te interesa. Es lo mismo la oración, es una dinámica que sucede, que pasa en la oración cuando nosotros oramos. Nosotros oramos, pero Jesús nos está diciendo que oremos en el nombre de Él, porque en el cielo a Él lo conocen. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Él se hizo hombre para identificarse contigo y conmigo. Por eso cuando oramos debemos nosotros recordar, nunca olvidar, es decir, te pedimos o te agradecemos todo esto en el nombre de Jesús. Es bíblico, es la manera como Él nos está enseñando que debemos orar. Porque yo sé que tú oras, yo sé que tú practicas la oración posiblemente, pero estos detalles de la oración deben estar bien claros para que nuestra oración sea de una manera eficaz como la palabra de Dios lo manda. Ahora pasamos a la siguiente y es la fe. A la oración tiene que agregársele fe. La pregunta número 5 es, ¿contesta Dios las oraciones? Mateo 7:7 al 11. Y leemos ahí en Mateo. Dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe y el que busca halla y el que llama se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Eso dice la palabra de Dios. Aquí el mismo Jesús nos está animando a que nosotros debemos pedir, a que debemos buscar a Dios, debemos llamarle. Y Él nos da un ejemplo
de garantía. ¿Por qué Él nos invita a que oremos? Dice que qué padre que su hijo le pide pan le da piedras. Hablando de que si tú necesitas algo de nuestro Padre Celestial, si yo necesito algo de mi Padre Celestial, me contestará, me ayudará. Y Él pone un ejemplo entre un padre terrenal con un hijo. Si cuando su hijo le pide pan, le va a dar piedras, dice no. Y tú y yo respondemos, no le va a dar piedras. Si le pide un pez, le dará un pedazo de serpiente y le dice, aquí está, cómetelo. No, no lo hará. Y dice Jesús, y estos que son malos, nosotros somos malos y no podemos dar y no damos cosas malas a nuestros hijos. Habrá la excepción quizás de un padre que hace tales cosas, pero en lo general todavía llevamos la imagen de Dios, del que nos creó. Todavía tenemos cosas buenas que ha quedado a pesar del pecado que hay en nosotros. Todavía amamos a nuestros hijos y sabemos dar buenas cosas. Eso lo dice Jesús. Y dice, y entonces, ¿por qué no piden a Dios ayuda? Si Él sabe dar buenas cosas a los que se lo piden. Él sabe dar lo que tú necesitas. Te quiero decir que cuando nosotros clamamos a Dios, Él sabe que tú y yo necesitamos de Él. Quizás tu problema es un problema emocional, es un problema económico, es un problema espiritual, es un problema quizás de trabajo, qué sé yo, el problema que tú tienes. Pero si tú hoy y yo depositamos la confianza en Dios, Él dice que Él estaría atento a ayudarnos, pero necesitamos llamarlo, necesitamos buscarle, necesitamos pedirle. Esa es la invitación que hace Jesús a cada uno de nosotros, que no nos quedemos como estamos muchas veces. Tenemos un problema y no queremos hablar con Dios. Tenemos una dificultad y no queremos buscar ayuda en Él. No queremos llamarle. Y Él nos invita a que lo hagamos porque las puertas se abrirán del cielo para ayudarnos. La siguiente pregunta es la número 6. ¿Qué es la fe? Hebreos 11, 1 y 6. Dice, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Eso es fe. ¿Qué es la fe? La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pero dice el versículo 6, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. ¿Qué es la fe? La fe es estar convencido, estar seguros de que vamos a recibir de Dios lo que hemos pedido. Quizás no lo vas a recibir como tú lo quieres, pero lo recibiremos. Eso es fe. Convencidos, no lo veo ahora lo que estoy pidiendo, pero lo veré. Porque yo sé que mi Padre Celestial lo puede todo. Quizás hoy puedes pensar, yo no puedo lograr esa calidad de cristianismo que se menciona en la palabra de Dios. Pero Jesús recuerda que nos invita a que pidamos, a que busquemos, a que llamemos y lograremos ser el cristiano que la Biblia modela. Y Jesús mismo lo vino a modelar a esta tierra. No podemos nosotros dejar de creer de que Él nos va a ayudar. Tú que me escuchas, tú puedes pensar, yo no lo puedo alcanzar. Pero yo te quiero decir que la palabra de Dios no es mentira, no es falso, es verdad. La palabra del que te creó, el que te está hablando, no es mis palabras. Yo solamente soy el instrumento que Dios está utilizando para hablarte en esta hora. Pero tú dices, pero el problema es que yo no tengo fe. Muy bien. ¿Cómo se desarrolla la fe? Es la siguiente pregunta.
Porque yo quisiera de esa fe, estar seguro de que puedo recibir lo que ahora pido. Quizás pido perdón y no lo encuentro. No creo que Dios me dé perdón a mi pecado. Pero ¿cómo desarrollo esa fe que habla Hebreos 11:1? Vamos a ir a Romanos 10:17. ¿Cómo se desarrolla esa fe? ¿Cómo la alcanzo? ¿Cómo la obtengo? Y dice ahí en el libro de Romanos 10:17. Así que la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. ¿Cómo puedo tener fe yo? La fe no es que yo me invente una forma de pensamientos. No es razonar, sino es, según Romanos 10:17, es oír la palabra de Dios. Yo te felicito porque ya lo estamos haciendo juntos, tú y yo. Estamos oyendo la palabra de Dios. A través del oír la palabra de Dios es que viene la fe. Por eso es que muchas veces las personas dicen, pero yo tengo fe. Déjame decirte que la fe, hay fe que no es la fe que la Biblia está hablando. La fe, hay muchas personas que lo confunden. La Biblia dice que también los demonios creen y tiemblan. Creen, pero es una fe vana, es una fe que no es la que a Dios agrada. Es aquella fe que creen pero no obedecen. Aquí es la fe, lo que estamos estudiando, la verdadera fe, la fe genuina, es aquella que escucho la palabra de Dios y lo practico. Es acerca de la oración, lo que estamos estudiando ahora. Si tú tienes fe, si la palabra de Dios ejerce fe en ti, trae fe a tu vida, tú vas a empezar a orar. Eso es lo que me está diciendo la Biblia a mí. Esa es la verdadera fe, pero la fe no es aquella que solamente creo que Dios puede, pero no hago, no busco, no doblo mis rodillas, no clamo a Él, no le cuento mis problemas. Eso no es fe. Eso es solamente tener una idea vaga de Dios. La fe genuina es aquella que tú escuchas la forma de cómo Dios quiere que nosotros clamemos a Él. Yo creo que los pasos que estamos estudiando son claros en la palabra de Dios. De modo que podemos nosotros hacer un recuento de lo que hemos estudiado y dice la primera, ¿cómo nos comunicamos con Dios? Lo hacemos a través de la oración. ¿Qué es la oración? Hablar con Dios como con un amigo. ¿Cuánto poder tiene la oración sincera? Tiene mucho poder, dice Santiago 5:16. ¿En el nombre de quién debemos orar? Jesús nos dijo que cuando oremos, lo hagamos en el nombre de Él. ¿Contesta Dios las oraciones? Según Mateo 7:7 al 11, claro que sí, contesta Dios las oraciones. ¿Qué es la fe? La fe es estar seguro, la fe es estar seguro de lo que es, esperamos, de lo que pedimos a Dios, aunque no lo vemos, estar convencidos que lo recibiremos. ¿Cómo se desarrolla la fe? Es a través del estudio de la palabra de Dios, de oír la palabra de Dios. De esa manera se desarrolla la fe. Ahora, ¿qué debo hacer con lo que hemos estudiado hasta acá? Según Salmo 55:17, ¿qué debo hacer? Dice, tarde y mañana y al mediodía, oraré y clamaré, y Él oirá mi voz. Tarde y mañana y al mediodía, oraré, dice el salmista. ¿Qué debemos hacer entonces, según ese versículo? Es que debemos aprender a practicar la oración en la mañana, al mediodía y por la tarde. ¿Por qué habla de horas específicas? Porque lo que te está indicando la palabra de Dios a ti y a mí es que debemos en toda la etapa, mientras transcurre el día, nosotros tenemos que tener una oración. Tenemos que estar en comunión con Dios cuando te levantas, cuando salimos a trabajar,
cuando estamos en el trabajo, cuando venimos a casa, cuando vamos a descansar. Debemos estar en constante oración. Por eso es que habla de la mañana, el mediodía y en la tarde. Ahora, ¿qué debo hacer según Mateo 6:6? Dice, mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. ¿Qué debemos hacer entonces? Practicar la oración privada. Saquemos un tiempo, eso nos invita a la palabra de Dios, que saquemos un momento, un tiempo en el día para dedicarlo a la oración. Dios tiene un plan y Él quiere que nosotros entremos en los planes de Él. Y por eso nos ha dejado el medio de comunicarnos con Él, que es la oración. Qué precioso saber que tenemos un medio para podernos comunicar con Dios. Ahora, ¿qué debo hacer según Santiago 4:3? Dice, pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. ¿Qué debo hacer según este versículo? Pedir cosas convenientes. Podemos pedir todo lo que queramos, pero yo te quiero decir que el cielo, recuerda que cuando nos acercamos a Dios, debemos agradarlo a Él. Una de las cosas maravillosas que al Señor le agrada es perdonarte. Él dio al Hijo, a su único Hijo, dice San Juan 3:16, para que tú y yo seamos salvos. Si tú y yo clamamos por salvación, eso a Él le agrada, porque en eso está trabajando el cielo. Los ángeles, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo están trabajando para salvarnos. Si tú pides por salvación, sin duda alguna recibirás la contestación. Recibiré yo la contestación. Si pido perdón por mis pecados, si pido que derrame sobre mí su Santo Espíritu, seguramente lo recibiremos. Pero si nos ponemos nosotros a pedir una casa nueva, si nos pedimos un carro nuevo cuando ya tienes una casita, ya tienes un carro, pero tú quieres un nuevo, quizás el cielo te va a ayudar y no hay problema con decirle al Señor eso. Pero esas oraciones con nosotros, Señor, yo quiero ser millonario. Te quiero decir que el cielo no está interesado en que tú seas millonario. El cielo está interesado en que tú y yo seamos felices. Y para ser felices no necesitamos ser millonarios. Eso no, con esto no estoy diciendo que tú no puedes llegar a ser millonario. Si lo logras, gloria a Dios. Pero no es eso el plan del cielo. La Biblia no dice ahí que si tú no eres millonario, tú no lograrás tener una comunión con Él. Eso no lo dice la Biblia. La Biblia lo que está indicando es cómo nosotros tener una relación íntima con Él, porque un día Él quiere que vivamos con Él por la eternidad. De eso se trata ser cristianos. Entonces, ¿qué debo hacer según Santiago 4:3? Pedir cosas convenientes. Mateo 21:22, ¿qué debo hacer? Dice, todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. Entonces, ¿qué debo hacer según Mateo 21:22? Es que debo pedir con fe. Debo creer que Él lo hará, lo que estoy pidiendo. Debo acercarme, por eso es que debo orar conforme a la voluntad de Él. Debemos ser guiados por su palabra, guiados por su Santo Espíritu en la palabra de Dios para poder entender qué es lo que Dios anhela de mí. ¿Qué puedo yo, cómo yo orar de una manera más eficaz, donde yo pueda recibir, sentir verdaderamente de que Él escucha mi oración? Sigamos los pasos de la Biblia y seguramente no nos equivocaremos. No vayas a buscar oraciones inventadas que otros escribieron para poder hablar con Dios. No, lo que a ti mismo te está pasando en este momento. Si te sientes feliz, pues háblale de tu felicidad. ¿Qué te hace feliz? Oh, me dieron un cheque grande ahora en el trabajo. Cuéntale a Dios. Me dieron aumento.
O quizás ahora me están entregando la casa que yo le pedí al Señor. Cuéntale tus alegrías. Muchas veces nosotros solo venimos para contarle y quejarnos con Dios. Debemos nosotros tener una manera más linda, más amplia de hablar con Dios, y es de agradecerle por lo que nos da. Nos da el aire, nos da el alimento, nos da una familia, nos da los hijos, nos da una madre, nos da padres, nos da tantas cosas que Dios nos da, y a veces lo único que tenemos son quejas hacia Él. Aún por el carro que tú tienes, te quejas muchas veces porque es viejo. Dale gracias a Dios que tienes, aunque sea viejito, pero lo tienes. Démosle gracias a Dios por lo que Él nos ha dado. Yo agradezco a Dios por la oportunidad que me da de compartir contigo este estudio, porque sé que no son mis palabras, es la palabra de Dios. Y me da una alegría saber de que Dios puede usar a un pecador como yo para poder transmitir un mensaje tan sublime, que soy indigno de poder hablarte de estas cosas. Pero qué hermoso es saber de que Dios puede hacerlo, valiéndose de un instrumento manchado del pecado, pero limpiado por la sangre de Cristo. Es por eso que ahora podemos nosotros feliz poder estudiar la palabra de Dios y poder decir gracias a Jesús. Gracias, Padre, por Jesús, quien nos capacita para poder leer tu palabra. Gracias por tu Espíritu Santo, porque ahora podemos comprenderla, ahora podemos disfrutarla. Qué bello es. Yo sé que lo estás disfrutando. Puedes entender, aunque no tengo las palabras suficientes, pero yo sé que el Espíritu Santo te está hablando y te está llamando a que podamos practicar juntos la oración. Aquí dice mi resolución: creo que Dios escucha y contesta las oraciones. Resuelvo orar con fe todos los días. ¿Lo aceptas? ¿Quieres de ahora en adelante practicar la oración? Doblar tus rodillas cada mañana, al mediodía, por la tarde, y decirle al Señor: ayúdame, Señor. Yo quiero aprender a orar. Yo quiero aprender a ser tu amigo y que tú seas mi amigo. Que Dios te bendiga. En esta hora vamos a escuchar el siguiente canto. Así de que vamos a poner el siguiente canto para que podamos escucharlo. Y no encuentras coraje para continuar cuando otra vez perdí la dirección. Dios envía ángeles para ayudar. Él bien sabe y conoce el corazón. Sabe de las luchas que enfrentas hoy, y sin fe no puedes agradar a Dios. Por eso ábrele hoy tu corazón. Tienes que orar y confiar. En nombre de Jesús te liberará. Solo confía en la cruz del Calvario. Verás tu nombre allí, salvado por gracia. Tienes que cuando la fe parece que va a acabar y no encuentras coraje, cuando otra vez perdí la dirección, Dios envía ángeles para ayudar.
ve y conoce el corazón, sabe de las luchas que enfrentas hoy, y sin fe no puedes agradar a Dios. Por eso ábrele hoy tu corazón. Tienes que orar y confiar. En nombre de Jesús te liberará. Solo confía en el Calvario. Verás tu nombre allí, salvado por gracia. Tienes que Tienes que orar y confiar. En nombre de Jesús te liberará. Solo confía en la cruz del Calvario. Verás tu nombre allí, salvado por gracia. Tienes que Muy bien. Qué lindo canto. Tienes que orar. Es el mensaje que nos da este hermoso canto. Tienes que orar y con fe. Yo tengo que orar y lo tengo que hacer con fe. Por eso en esta hora te invito a que podamos juntos practicar la oración. No te olvides que tu Padre que está en los cielos escucha tu oración. Empieza a practicar lo más seguido la oración y empezarás a disfrutar de una relación más íntima con tu Padre Celestial y mi Padre Celestial. Oramos. Querido Padre que estás en los cielos, qué bello es, mi amado Dios, escuchar tu dulce voz. Gracias porque nos permites, a través de tu palabra, contemplarte y poder conocer más y más de tu gran amor. Por eso, Señor, te pedimos que tú nos guíes ahora y para siempre. Llénanos de tu Santo Espíritu para poder, Señor, tener el deseo cada día más de hablar contigo. Te ruego, Padre, que nos dejes ese ánimo de estudiar tu palabra, de doblar nuestras rodillas ante ti y saber, oh Dios, que tú nos amas. Poder, Señor, tener esa fe genuina de que tú responderás nuestras oraciones. Te ruego por mis amigos y hermanos que escuchan, porque también ellos tienen deseo, Señor, de hacer de la oración algo hermoso en su vida. Lo que tú planificas, oh Dios, para lo que tú la hiciste la oración. Ayúdanos a poder, Señor, hacer de la oración un medio útil para podernos comunicar contigo cada día, a cada instante. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias por todo lo que nos das. En el nombre de Jesús, amén y amén. Que Dios te bendiga y es para mí una alegría poder haber estado contigo en este estudio. Recuerda que seguimos estudiando. Este es el tercer estudio y tenemos el
cuarto estudio que viene tiene que ver con la segunda venida de Cristo. Dios te bendiga. Nos vemos pronto.